Hola a todos. Quisiera compartir un pequeño mensaje acerca de Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Qué significa esto que dice acá que nos alegremos los que están alegrados, los que están en los cielos? Porque acá en este mundo esto es un mandamiento para los moradores de la tierra, no para las personas que ya se fueron para el cielo, sino para los que estamos acá en la tierra. Es Apocalipsis, todo lo que está escrito es para nosotros y para este tiempo en el cual estamos viviendo, el tiempo de la redención. Dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿A qué se refiere a los que moráis en los cielos? Se refiere a las personas en este mundo que ya están en un estado de la vida, de la mente, en el cual experimentan el cielo terrenal y el cielo espiritual. ¿Por qué? Porque hay personas que están en las esferas espirituales, están junto a Cristo. Corresponden a los que están con Cristo en las esferas espirituales. Entonces, están eso y están los que corresponden a este mundo, pero que tienen una vida que están ya experimentando acá un nivel de justicia. Entonces, esas personas se van a tener, acá dice alegrados. Hay de los que están más, hay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Y qué significa los que están en la tierra y en el mar? Los que están en la tierra son las personas que aún todavía no han desarrollado la vida espiritual. Porque los que están en la tierra tiene que ver con personas que todavía no han experimentado el nuevo nacimiento en Cristo, por lo cual no han desarrollado al Espíritu de Dios dentro de sí, sino que todavía corresponden al aspecto terrenal. Entonces son personas que están en su mente, en su alma, en un estado de la mente terrenal. Se complace solamente en las cosas de este mundo. Solamente procuran la gratificación de las cosas de este mundo. Por supuesto que necesitamos desarrollar la vida. Todos los aspectos de la vida tenemos que desarrollarlos, pero primeramente el primer que nosotros debemos procurar es el desarrollar la parte espiritual, porque cuando nosotros desarrollamos nuestra parte espiritual, o sea que cultivamos nuestra alma, experimentamos la justicia del Espíritu de Dios, que es por medio de Jesucristo, para poder desarrollar la vida en la parte terrenal. Pero cuando nosotros pretendemos solamente la parte terrenal, ahí es que caemos en muchas injusticias. Porque la justicia de Dios solamente viene por medio del Espíritu de Dios, por medio de Jesucristo. Y para desarrollar el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de Cristo, es experimentando el nuevo nacimiento por medio de Jesucristo. Por lo cual la persona no se debe quedar en el plano terrenal solamente enfocada en las cosas de este mundo, sino que dice la Biblia, procurad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. Entonces, esto es muy importante saberlo. Entonces, acá dice, ay de los moradores de la tierra. Se refiere a las personas que en su estado de la mente
aún. ¿Qué quiere decir el estado de la mente? Quiere decir el estado del alma de la persona. En su alma no han desarrollado la parte espiritual, sino que el estado de su alma está enfocado, determinado solamente en las cosas terrenales. Y eso es muy importante saberlo, porque en la Biblia Dios nos plantea que nosotros, Jesucristo nos dice, procura primero el reino de Dios y su justicia, porque cuando procuramos el reino de Dios y su justicia, la persona va a poder tener el equilibrio justo y correcto para poder desarrollar la parte terrenal en la cual experimenta la justicia. Que las cosas que hace, Dios está en todo lo que hace la persona. Entonces Dios le bendice la obra de las manos, Dios le bendice el fruto del vientre, Dios le bendice en todas las cosas que hace la persona. Pero si la persona excluye a Dios de toda, de la obra de sus manos, de sus pensamientos, de las intenciones de su corazón, está excluyendo a Dios, está dejándolo de lado para hacer todo lo demás, esa persona, su justicia corresponde a la obra de sus manos. Y nadie es justo por sí mismo. Nosotros somos carne y sangre y tenemos una naturaleza, dice la Biblia, que es de continuo al mal. Nuestra naturaleza ya es así. Nosotros tenemos un aspecto de la mala inclinación en el cual tenemos una tendencia al pecado. La única manera de contrarrestar esa naturaleza es por medio de Jesucristo. Y ahí cuando lo experimentamos en el nacimiento de Cristo, eso es como experimentar una nueva vida. Entonces la persona que experimenta ese nuevo nacimiento es como volver a nacer, cambia totalmente la perspectiva que tiene la vida, las intenciones del corazón, sus prioridades también cambian y se enfoca en procurar esa justicia. Ahora hay que, por ejemplo, acá dice y del mar. ¿Qué significan las personas que moran en el mar? Yo tengo que dar testimonio que yo tenía esto de ser una moradora del mar, porque las personas que moran en el mar son las personas que procuran todo el tiempo la justicia espiritual, que tienen un estado de la mente, procuran todo el tiempo esa justicia, que es la justicia espiritual, y cae en un desequilibrio la persona. Cae en muchos desequilibrios. No, quizás no tantos, pero sí que caen desequilibrios porque tiene poco desarrollo de las cosas terrenales y experimenta mucho rigor en la vida. Entonces yo vengo de ahí, de ser una persona que tenía este enfoque de procurar todo el tiempo la justicia, la purificación de los pensamientos de la mente, del alma, de todo el tiempo las cosas espirituales, y tenía muchos desequilibrios en mi vida por tener tantas prioridades ahí. Entonces esto me llevaba a tener desequilibrios en mi alma, en mi mente. Entonces esto yo lo cuento para que la gente sepa, porque uno no puede enseñar una cosa que uno lo aprende de acuerdo a lo que ha vivido. Entonces, de acuerdo a lo que yo viví, esto significa esto. Cuando la persona todo el tiempo está enfocada solamente en desarrollar la parte espiritual, todo el tiempo lo lleva a todas las... Por supuesto que es necesario dar la prioridad, debe ser esa, pero cuando la persona es demasiado ya que la persona se vuelca todo el tiempo a espiritualizarlo todo, y a veces termina teniendo desequilibrios en otras áreas de la vida. ¿Sí? Esto es muy importante saberlo.
porque esos desequilibrios pueden llevar a que la persona tenga conflictos familiares, tenga conflictos en otras áreas, en la parte de los sentimientos, en muchas cosas, porque falta el equilibrio. Entonces las personas que están en el mar, por ejemplo, una característica para decir algo, son esas personas que continuamente están exhortando a todo el mundo. Mire que yo no era de esas, pero les cuento para que sepan, porque yo ya los he aprendido a identificar y todo el tiempo están exhortando a todo el mundo. Son las personas que están hablando de la bestia, del apocalipsis, de la marca de la bestia. Están hablando todo el tiempo de la gran tribulación, de los grandes desastres naturales que van a suceder, todas las anunciantes de las cosas que son de temor, y eso no es correcto. Yo no caí tanto así, pero sí tenía un cierto temor para mí. No era que estaba atemorizando a los demás, pero sí para mí. Tenía esos desequilibrios porque me educaron en esa cultura del temor, del apocalipsis, del anticristo, que hay que prepararse para el apocalipsis. Entonces ya la persona se compra cosas para prepararse para el apocalipsis y todo el tiempo está pensando en las cosas más trágicas del apocalipsis y todo el tiempo se está haciendo ideas, conflictos, tiene malas relaciones con los demás por causa de que el otro no hace lo que la persona quiere, lo que le está diciendo. Entonces andan con la Biblia dando látigo. Estas son las personas que corresponden al mal. No, eso no está bien. Porque ¿en qué consiste el Apocalipsis, el tiempo de la redención? Consiste en que vamos a ver un grupo de personas que corresponden al cielo celestial, al cielo terrenal, a la tierra, al mar, a todos los aspectos, a todos los niveles de la vida, que vamos a experimentar la redención en un momento. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener una perspectiva según Cristo, una mente como la de Cristo, para poder experimentar esa redención y contribuir en esa clase de redención en la cual todos experimentan la redención, la justicia por gracia. O sea que la persona que está en el mar ya no le va a dar más látigo con la Biblia al que está por allá en otro lugar, sino que va a tener una apreciación de su prójimo con misericordia, considerándose a sí mismo que él también ha pecado, que él también ha fallado y que nosotros tenemos una naturaleza en la cual somos demasiado frágiles y necesitamos la intervención de un ser superior que lo puede todo, que está más allá de mis fuerzas, de mi entendimiento, de mi justicia, de mis capacidades. Entonces ya tengo una apreciación del otro, de la vida y del otro, que es más por gracia y no tanto por justicia. ¿Por qué? Porque todos hemos llegado cortos hasta este punto, hasta esta redención. Todos hemos pecado. No es tan fácil alcanzar ese estado de la mente. Quiere decir que mi alma llegue a estar ahí cuando hemos experimentado situaciones de persecución, de grandes aflicciones. A mí me pasó que yo experimenté unas persecuciones en las cuales yo pensé que no iba a vivir. Y para mí fue terrible perdonar a estas personas que me llevaron por ese camino. Pero me esfuerzo todos los días, pido a Dios que me conceda ese estado de perdón. Y todos los días me esfuerzo en perdonar para poder estar en ese estado de la redención justo, correcto, que es tener una apreciación del pecador que incluso que me pecó contra mí, correcta, en el cual yo haga misericordia a todos, así con la misma misericordia que he recibido.
Bueno, entonces en esto consiste la redención de Apocalipsis, que todos tengamos una apreciación correcta acerca del prójimo. ¿Y cuál es esa apreciación que tenemos que tener los unos para con los otros? Que todos nos percibimos los unos a los otros a partir de cómo Cristo nos percibe a nosotros a diario. Y eso es por medio de la comunión con Cristo, esa conexión que tenemos con Cristo continuamente, que ahí, por medio de esa conexión, nosotros también vamos a percibir al prójimo. Porque ¿cómo nos percibimos a diario con Cristo? Todo el tiempo es de la misericordia. Porque todo el tiempo que tenemos la conexión con Cristo, experimentamos al Espíritu de Dios, el cual nos lleva a experimentar a Cristo a través del amor de Dios, del mismo amor con el cual Él nos percibe a nosotros. Pues está escrito: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí cuando nosotros logramos entender esto, que hemos sido amados a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de nuestras debilidades, nuestro estado de nuestra alma, que no es una condición justa ni santa, sino que la Biblia dice que Dios nos amó cuando aún estábamos en una situación como enemigos de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que he sido amado a pesar de esa condición, que estaba como un enemigo de Dios en mis transgresiones, en delitos y pecados, asimismo, con esa misma consideración, voy a percibir al otro, con la misma consideración que he sido percibido yo. Que no soy perfecto, que necesito la justicia de Cristo continuamente, porque lo que pasa es que nosotros no tenemos la mente, no tenemos esa claridad de la mente de Dios todavía. A veces percibimos al otro de acuerdo a nuestra mente, lo que nosotros creemos que es justo. Pero al alcanzar esa congruencia, nos damos cuenta de cuán incongruentes somos nosotros mismos al percibir al otro con esa idea de justicia que está dentro de mi mente. Porque nosotros no somos justos. Nuestra naturaleza, nosotros nos damos a veces cuenta de muchos errores que cometemos, de muchas incongruencias en las que caemos, contradicciones en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer, en lo que decimos, en lo que dejamos de decir. Muchas cosas tiene el ser humano en pecado que no se da cuenta, en lo que decimos muchas veces. Entonces ahí hay que saber que la redención es cuando nosotros alcanzamos ese estado de la mente. Ahora hay que saber que la Biblia dice: hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay días que son malos, hay días que son buenos. Entonces cada quien percibe a Dios o tiene esa comunión desde ese estado en el cual se encuentra. Quizás se encuentra en un día que no es tan bueno, o quizás se encuentra en un día que es bueno. Quizás se encuentra en un estado del lloro porque está quebrada su alma, o quizás se encuentra en un estado desde la alegría. Donde sea que la persona esté, en su alma, en su mente, ahí está percibiendo a Dios desde esa situación. Pero lo que tenemos que saber nosotros, que Dios nos amó tal como está escrito, de tal manera
nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, no para que todo aquel que es más justo, que cumplió los requerimientos, que todo aquel que cumplió todos los mandamientos, que todo aquel que sí se sabe todas las leyes de Dios, que las cumple a cabalidad, que es experto en el rigor de la ley. No dice eso. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Que Dios nos amó. Que Dios nos amó y que hizo una expiación por nuestras transgresiones. Él, que era el justo, Cristo, que era el justo, murió por nosotros que no éramos justos. Entonces, no se trata de que tenemos que, hasta que alcancemos un estado de justicia. Yo era de los que correspondían al mar y continuamente estaba trabajando en esa búsqueda de mi justicia y era muy rigurosa conmigo misma. Me faltaba, era muy... Cuando la persona se exige mucho y le falta más perdón hacia sí misma, así. Entonces siempre estaba experimentando la culpa porque estaba continuamente reparando en mis faltas. Entonces no es bueno estar reparando tanto en nuestros errores, sino que nosotros tenemos que percibirnos a nosotros mismos desde esa misericordia con la cual Dios nos percibió, que dio a Cristo, al justo, al santo, al que era perfecto, por nosotros que no éramos ni justos, ni santos, ni perfectos. Pero para Dios, de especial valor, que entregó lo más importante a su Hijo por nosotros. Entonces yo creo que yo no soy capaz de hacer algo así como lo que hizo Dios, de dar a un hijo, a su Hijo por alguien, para salvar a alguien. Bueno, por lo visto he tenido unas ciertas complicaciones para grabar este pequeño mensaje. Quería hacer un mensaje muy, muy simple, muy, muy corto, y bueno, se me ha complicado un poco para poder transmitir este mensaje, pero quiero decir que el tiempo de la redención tiene que ver con la gracia, con el amor, con experimentar el amor de Dios. Eso es lo que consiste la redención, el Apocalipsis. Alcanzar un estado espiritual en el alma en el cual yo estoy experimentando el amor de Dios en mi vida. ¿Y qué me dice eso? El hecho que por tantos años a lo largo de mi vida, en el cual yo he experimentado la gracia de Dios en toda mi vida, de todo lo que he tenido que vivir para poder crecer en la fe, desarrollar la fe, pasar por tantas equivocaciones para aprender. En mi caso ha sido por medio de haber cometido muchos errores, que aprendí que todo se trata del amor, en el cual yo logro alcanzar un estado de experimentar el amor de Dios en mi vida. Como dice acá en 1 Juan 4, en el verso 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. De esto se trata la redención, de ser perfeccionados en el amor. ¿Y cómo nosotros experimentamos ese perfeccionamiento en el amor? En el cual, cuando nosotros nos percibimos a nosotros mismos de la manera que Dios nos ha percibido. ¿Cómo nos ha percibido Dios? Por medio de la gracia y del perdón. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera nosotros nos tenemos que percibir con el amor que Dios nos ha percibido.
con la misericordia. De eso se trata la redención. No significa que me está permitido percibirme desde un lugar en el cual tengo permiso para hacer cualquier cosa. Eso no. No, la gracia no es permiso para estar haciendo cualquier cosa, ¿no? La gracia, al contrario, me lleva a mí a tener una conciencia de apego a Dios por medio de Jesucristo, en el cual todo el tiempo me estoy percibiendo con los ojos de Cristo. Y estoy experimentando su amor en todo momento. En todo momento. Ahí, y cuando una persona se ve con los ojos que Cristo nos vio, esa persona experimenta por fin la coherencia de tener la mente clara y de verse a sí misma realmente como es. Entonces ahí es cuando los juicios hacia afuera se acallan. ¿Por qué? Porque la persona ya no está juzgando al prójimo, sino que está todo el tiempo percibiéndose a sí misma por medio de la misericordia. Ya no se enfoca tanto en la paja del otro, sino en sus propias pajitas que tiene que resolver. Y como se da cuenta que no las puede resolver, sino que hay uno que me ha amado, que ha sido todo por medio de la gracia, entonces experimenta ese amor que le lleva a la persona también a tener consideración del otro que está en otro estado, que puede ser que esté en la tierra, bajo la tierra, quizás en el cielo terrenal o en el cielo celestial, donde sea que se encuentre la otra persona espiritualmente, con consideración, con la misma consideración que Cristo tuvo conmigo. Entonces de esto se trata la redención. Yo no digo que no van a venir juicios de destrucción, de catastróficos. Eso no lo estoy diciendo yo. Es más, el Apocalipsis está escrito vamos a ver, acá en San Mateo capítulo 24, en el verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque Mateo 24 habla de una serie de acontecimientos que no son fáciles para la humanidad. Que hay acontecimientos catastróficos porque todas las personas en todas partes del mundo están en distintos lugares en los cuales algunos no han experimentado la justicia de Cristo en su vida. Pero los que sí lo lograron, los que sí han experimentado esa justicia, deben percibir al otro como si fuera Cristo, con misericordia. ¿Por qué? Porque no hemos sido amados, no hemos sido justificados por nuestra justicia, sino por la justicia con la cual Dios nos ha considerado, que aún en nuestra naturaleza, que era como enemigos, muchas veces algunos, así Dios nos amó y tuvo misericordia de nosotros. Entonces de esa manera nosotros también debemos tener misericordia. Se acalla el juicio, se acalla eso de estar dando bibliazos los unos a los otros, divididos, juzgándose los unos a los otros, porque yo lo hago de esta manera y el otro de esta otra. Se acallan todos esos juicios, porque de eso se trata el Apocalipsis, de que todos experimentemos al prójimo como Dios nos ha permitido ser percibidos por medio del amor. Entonces, por eso dice: ay de los que están en el agua. En el agua, cuando en Apocalipsis, en el capítulo Apocalipsis 12, verso 12, acá dice: ay de los que están en el agua, en el mar. Porque esas personas son las que se ocupan de estar enjuiciando, de estar juzgando, de promover todo el tiempo el anticristo y el anticristo y el anticristo y la catástrofe y el temor y todo esto, y todavía no han alcanzado ese estado de ser perfeccionados en el amor. Entonces hay que salir de ahí
y alcanzar un estado en nuestra alma, porque la redención cada quien la va a percibir de acuerdo a su alma, a cómo está el alma de la persona, al estado de su alma. Entonces su alma ya experimentó el amor y ya ha sido perfeccionado en el amor. Entonces así va a ser la redención para esa persona. Esa persona va a experimentar la seguridad, el amor, el cuidado de Dios, la misericordia, el perdón, la gracia todo el tiempo. Por eso dice en Mateo 24, verso 13, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿En qué tiene que perseverar? En las buenas nuevas de salvación, en la redención que ya le fue dada, que nos tenemos que ocupar en este tiempo. Y los que son predicadores, que son pastores, yo soy una ama de casa que desde acá comparto estos mensajes, pero de los predicadores que están en los púlpitos predicando de Cristo, en este tiempo de la redención se enfoquen en las buenas nuevas, en transmitir las buenas nuevas como nunca, las buenas nuevas de la salvación de Cristo, las buenas nuevas de la salvación. El apóstol Pablo dice: me esfuerzo en predicar a Cristo y a Cristo crucificado, porque de esto se trata, de un mensaje de redención, un mensaje de remisión de pecados. Este es el tiempo. ¿Cómo nos tenemos que percibir todas las personas que todavía no han alcanzado esta salvación? Tienen que saber que el nuevo nacimiento por medio de Jesucristo consiste en sentir remordimiento por nuestros pecados. La persona tiene que sentir un dolor en su alma de esa condición de pecado, porque es necesario experimentar ese dolor, no la culpa, porque la culpa lo que lleva a la persona es a la condenación, pero la persona que experimenta dolor, o sea, remordimiento, dolor en el alma por fallar, por haber fallado, eso le conduce, el requerimiento que lo lleva a la persona al arrepentimiento. Entonces lo que la persona tiene que experimentar es un remordimiento para poder experimentar arrepentimiento. El arrepentimiento me lleva a mí a procurar una nueva actitud, un cambio. Y la persona se esfuerza. Entonces, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo la persona va a desarrollar la fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que quiere decir que la persona se va a forzar en leer la Biblia, en escuchar mensajes que le alienten a tener más conocimiento de Jesús, a ver la película de Cristo, a ver cosas todo lo que es enfocado en Cristo, no tanto en el Antiguo Testamento, sino en Cristo. Cristo es el centro del mensaje, decía el apóstol Pablo. Él se esforzaba en predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Entonces, experimentar ese dolor y ese remordimiento me lleva a mí a experimentar un arrepentimiento en el cual la persona deja de hacer lo que no está bien. ¿Sí? Si la persona está a la mala lengua, bueno, procura no dar más lugar a la mala lengua que la mala lengua. Hablar del prójimo, estar sacando palabras de maledicencia todo el tiempo. Hay personas que maldicen por todo. ¿Qué es maldecir? Decir mal. Por el tiempo, por todo, la queja. Cambiar todo eso, procurar las buenas palabras de vida. La fe me lleva a mí a ver las cosas que no son como si fuesen, dice la Biblia en Hebreos 11. Entonces, ver, por ejemplo, si está en un estado de salud que no es bueno, entonces ve en su mente, en su alma, en su espíritu, que sí, que ya Dios me concedió la sanidad porque está escrito: por sus llagas hemos sido curados. Solamente me falta a mí creer que puedo experimentar dentro de mí esa sanidad que ya me fue prometida
por medio de Jesucristo. Experimentar también sanidad familiar, sanidad en todas las áreas de la vida. Yo experimenté todo el caos que se pueden imaginar y tuve que experimentar sanidad en todas las áreas de mi vida. En la sanidad familiar, en la sanidad matrimonial, en mi vida, en mi matrimonio, experimentar restauración, en mi salud, como cuando me siento afligida en la salud, estoy proclamando esa sanidad que ya me fue prometida, que está escrito: por sus llagas hemos sido curados, y proclamo por fe nuevas fuerzas. Los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que confiamos en el Señor tenemos nuevas fuerzas. Me levanto creyendo que tengo las fuerzas para sentirme cada vez, y por esa fe con la cual lo hago, experimento tal cual lo creo y tal cual lo confieso. Nuevas fuerzas. Sí, la sanidad o la restauración tiene que ser en otra área, en la economía, en lo que sea que la persona necesita, en el perdón. En mi caso, en este momento necesito ser perfeccionada en el perdón hacia personas que me afligieron de una manera excesiva, en el cual me llevaron a mí a experimentar mucho terror. Entonces, tengo que esforzarme que Dios me permita experimentar ese perdón. Así, continuamente, estar viendo y procurando aprender a Cristo, aprender sus mensajes, escuchando las bienaventuranzas continuamente, porque ahí eso me está transmitiendo la mente, los pensamientos de Cristo, el actuar, cómo proceder, escuchar todas las enseñanzas. Si no puede leer la Biblia, escuchar la Biblia o el audio. Muchas veces la persona está tan ocupada haciendo tantas cosas que no puede leer. Bueno, en el día, mientras se está haciendo, puede escuchar la Biblia en el audio. Y escuchar los evangelios, escuchar las bienaventuranzas, las parábolas del reino, porque estamos en este mismo tiempo. Ya se han cumplido muchas de las parábolas del reino. Y ya estamos experimentando el reino de Cristo, ya se está desarrollando. El reino de Cristo ya se está desarrollando. Nosotros tenemos que empezar a verlo con los ojos de la fe. Entonces, este es un mensaje para decirle a todos que así la redención esta de la cual habla el Apocalipsis tiene que ver con el estado de mi alma, es individual. No hay que esperar afuera a que venga y se descomponga todo para yo experimentar la redención del Apocalipsis. No, tengo que esforzarme en mí individualmente, experimentar esta redención para que también pueda compartir a los que todavía están esperando cosas catastróficas. Y tienen que saber que las personas que están esperando cosas catastróficas, de acuerdo a la fe de la persona, así le va a suceder. La persona tiene que tener una fe positiva en la cual estás buscando desarrollar a Cristo desde un estado de comunión por medio del amor, y no estar pensando cosas catastróficas. No significa que no vaya a pasar, por supuesto, ya está pasando, ya están pasando, pero yo me tengo que enfocar en otra cosa. La Biblia dice: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que tiene que perseverar la persona en experimentar a Cristo, en experimentar y ser perfeccionado en el amor. Y en la medida que experimenta y es perfeccionado en el amor, va también a percibir al otro y va a transmitir a Cristo, porque ya esa persona lo está experimentando dentro de su vida. Bueno, esta es la pequeña reflexión. En verdad que tuve muchas complicaciones para compartir este mensaje, pero bueno, espero mis mensajes no son editados, son en vivo e en directo. No tengo cómo hacerlo de otra manera, así que espero que me disculpen las interferencias, los sonidos, porque
es así en este momento. Y lo más importante que quiero transmitir, ese mensaje que Cristo me ha permitido entender y percibirlo, y es lo más importante que quiero transmitir, que ya todos empecemos a experimentar esta redención, este apocalipsis desde ese lugar en el cual podemos experimentar una restauración. Bueno, espero que sea de utilidad y que lo puedan compartir. Shalom.